Las estrellas estaban tranquilas esa noche. En los confines de la franja de Orión, el dominio Celari observaba las estrellas como siempre lo había hecho. Su imperio había gobernado la galaxia durante más de 3000 años. No otra raza se había atrevido a desafiarlos. La mayoría eran débiles. Otros eran inteligentes, pero temerosos. Los Celari creían que no podía surgir ninguna nueva amenaza. Se equivocaban. El almirante Keyle, sentado en el puente del dominio, veneraba la garra de Barnag. Su rostro era alargado y gris, y sus ojos brillaban, con la fría luz de la edad y el poder. Observó una nueva señal parpadear en su pantalla. Era un poco vieja, pero estaba allí. Un código desconocido, no de ningún raza conocida, ni de cerca. Kale se inclinó hacia adelante, curioso. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Preguntó Dot. El oficial en la consola levantó la vista. Un planeta en un pequeño sistema estelar amarillo, borde exterior del brazo de Orión. La señal no coincide con ninguna civilización conocida. Tecnología primitiva, pero fuerte. Kale golpeó con sus garras la barandilla metálica. Prepara nave exploradora. Envíala ahora. La nave exploradora, aguja veloz, saltó al hiperespacio. Llegó al planeta en menos de 3 días. Lo que encontró impactó a la tripulación. El planeta se llamaba Tierra. Tenía guerra, paz, avaricia, bondad y más. Era salvaje. La gente se llamaba a sí misma humana y no tenía miedo. Los humanos aún no habían llegado a otras estrellas, pero habían construido naves, grandes naves. Algunos estaban listos para abandonar el sistema solar. Otros ya lo habían hecho. La nave exploradora. Observó y escuchó. Vio a los humanos entrenarse en estaciones espaciales. Vio sus misiles y láseres. Vio algo más peligroso también. Su hambre de Explore Dot. Keyle leyó el informe. No están listos, dijo. Pero lo están, cerca. Demasiado cerca. Debemos actuar. Convocó al Consejo de Guerra. Esta carrera debe ser .SE detuvieron antes de propagarse. No son como los demás. Son más rápidos, más inteligentes, más enojados. Si esperamos, nos enfrentaremos a una guerra en muchos frentes. El Consejo estuvo de acuerdo. Un pequeño C enviaría una flota rápida y silenciosa que destruiría la Tierra antes de que pudiera ascender. Los Celari había hecho esto muchas veces antes. Fue fácil. De vuelta en la Tierra, dentro de la nave, Orbital Nave de mando. El rugido de la Liberty. El capitán Daniel Brookie se encontraba ante su tripulación. La nave fue el primer buque de guerra real de la Tierra, hecho para el espacio. No era una estación ni una prueba, sino un auténtico acorazado. Brooks era alto y tranquilo, con voz firme. Tenemos nuevos datos, dijo. Señales no identificadas cerca de Saturno. No coinciden con nada de la Tierra. Su primer oficial, Ava Ramírez, frunció el ceño. ¿Podría ser un eco natural? Podría ser, dijo Brooke. Pero el comando quiere que lo vean, estaban cambiando de rumbo. El rugido del Liberty giró hacia Saturno. Detrás de él, le seguían 2 naves de escolta, el Dakota Star y el Llama Robusta. Eran más pequeños, pero rápidos y precisos en el puente. Ava revisé las nuevas lecturas. Señor, algo no funciona. Estas señales. Punto. Son demasiado limpios, demasiado firmes. Es como si alguien quisiera que los viéramos. Brooks asentí. Entonces lo revisaremos más de cerca, todos en alerta, en el espacio profundo. Cerca de los anillos de Saturno, las naves Sari esperaban, elegantes, negras, silenciosas. Observaban el movimiento de las naves terrestres. Conocían los nombres, el rugido de la libertad, Dakota, Estrella, Llama Valiente. Planearon el ataque con cuidado. La trampa estaba preparada. Cuando llegaron los humanos, todo empezó rápido. Un destello de luz, una explosión de plasma. El rugido de Liberty recibió el primer impacto.
Los escudos se encendieron. El sistema se sacudió. Las alarmas sonaron. «Nos están disparando», Ava gritó. «Devuelvan el fuego». Brooks ordenó. Todas las naves en acción. Dakota Star se mantuvo a la vanguardia, lanzando torpedos. Uno impactó el casco del enemigo, un destello de llama roja. La llama inquebrantable se movieron al flanco usando la cobertura de las lunas de Saturno. Los Elari eran fuertes. La tecnología era más antigua, más avanzada. Pero los humanos lucharon con ahínco. El rugido de la libertad. No retrocedió. Se acercó. Más cerca de lo que debía. El enemigo no. Lo esperaba. Brooks sabía por qué. «Construimos este barco para el combate cuerpo a cuerpo», dijo, sonriendo. «Demostrémosles lo que puede hacer». Ava dirigió al equipo de abordaje. Usaron cañones de agarre para engancharse a una nave Selari. Equipados con armadura, abrieron una brecha en la casco enemigo. En el interior los alienígenas eran rápidos, pero no estaban preparados para las tácticas humanas. La lucha fue brutal, pero los humanos ganaron. La flota Selari perdió 2 naves. Los demás saltaron. Se hizo el silencio. En el puente, Brooke se sentó lentamente. Miró las estrellas. «Nos topamos con algo ahí fuera y sobrevivimos». Eva miró la consola quemada. Tenían mejores armas, mejores naves, pero nosotros. «Se defendieron», dijo Brooke. «Y los lastimamos». Se puso de pie. «Envíen el informe a comando y prepárense para lo peor». En la profunda oscuridad del espacio, el dominio habían perdido una pequeña batalla, pero ahora sabían algo que antes desconocían. Los humanos no serían fáciles de aplastar. No se esconderían, no se doblegarían, lucharían, y tal vez ganarían. El silencio. Después de la primera batalla, que no duró mucho, sobre el gigante gaseoso, Saturno, fragmentos de metal alienígena flotaban lentamente a través del espacio, brillando tenuemente en la luz dorada del planeta. El rugido de la libertad flotaba entre ellos, herido pero vivo. Los ingenieros recorrieron rápidamente las cubiertas del barco, sellando las secciones dañadas. Saltaban chispas de los paneles abiertos. El olor a humo y cableado quemado llenaba el aire. El capitán Daniel Brooke se encontraba en la plataforma de observación, observando los restos del barco enemigo que habían abordado aún ardían débilmente en la distancia. Detrás de él, Ar Ramírez entró con un datapad. «Hemos confirmado su origen», dijo en voz baja. «Los extraterrestres son de una región, mucho más allá de nuestro alcance, el límite exterior de la galaxia. Ninguna especie conocida de allí, zona. Atacaron sin previo aviso. Brooke dijo que eso no es una exploración, misión, es una emboscada. El comando terrestre estuvo de acuerdo. La situación fue declarada. Amenaza interestelar a gran escala. La coalición de la Tierra Unida puso en alerta a todos los recursos orbitales. Civil el tráfico quedó paralizado. Las naves militares fueron retiradas de la reserva. Los satélites de defensa alrededor de Marte se reactivaron y el protocolo Unity entró en funcionamiento. En vivo. De vuelta en la Tierra, los líderes mundiales se reunieron en órbita alrededor de la estación ártica Atlas. Allí, en el cristal azul cámara del Círculo de la Alianza, firmaron la unidad, se pusieron en movimiento. Las naciones que antes desconfiaban unas de otras ahora compartían astilleros, datos y tropas. La supervivencia humana lo exigía. En la fría órbita sobre la Tierra, nacieron nuevas naves. No eran elegantes ni estilizados, pero estaban construidos con un propósito. Acero, fuego y coraje. Barcos como el Hammerfall y el Cold Spark eran. Se puso en servicio rápidamente. Las antiguas minas lunares se convirtieron en depósitos de combustible. Marte, la órbita, se convirtió en una obra en construcción. Y sin embargo, la Tierra no era la única que se preparaba. En el espacio profundo, el Selari Dominion se lamió las heridas.
La pérdida cerca de Saturno había sido una sorpresa, una vergüenza. El almirante Cale se paró frente al núcleo del dominio. Consejo, sus palabras eran afilados y fríos. No se suponía que sobrevivieran. No se suponía que lucharan así. Nosotros los subestimaron. El consejo no estaba satisfecho. Exigieron resultados. Cale se inclinó y les prometió la victoria. Esta vez dijo, no atacarían con una sola flota, enviarían 5. Mientras tanto, en los oscuros pasillos del Rugido de la Libertad, el capitán Brooks recorría los pasillos, comprobando el estado de su tripulación. Muchos estaban cansados, algunos heridos, pero todos seguían en sus puestos. Aún no hemos terminado, le dijo a su equipo. Ni de cerca, asintió Ava. Nuevos sensores de largo alcance. Se observó movimiento más allá de Neptuno. Múltiples señales sugieren que el tamaño de la masa, al menos 10 naves capitales. Aquí vienen de nuevo, murmuró Brooks. La batalla grupo. Preparado. El rugido de la libertad guiaría. La estrella de Dakota y la llama incondicional había regresado al muelle para reparaciones, así que nuevos aliados intervinieron. La fragata de guerra de hierro vendaval con sus cañones de pulso gemelos. El crucero de ataque Falcon Crest, diseñado para defensa orbital de alta velocidad, y la nave furtiva experimental Night Whisper con su extraño salón curvo y sin ventanas. A medida que las flotas Celari avanzaban hacia el sistema solar, se dividieron. Formación. Era un movimiento clásico de Pincer. Un brazo de la flota se dirigió a Júpiter. El otro se inclinó hacia la Tierra. La humanidad no podía defender a ambos. Era una trampa. Pero el capitán Brooks tenía un plan. Usando el campo magnético de Neptuno, el rugido del Liberty desapareció de los sensores. El susurro nocturno se adelantó en una ruta curva, permaneciendo ocultos. Mientras tanto, Iron Gale y Falcon Crest hicieron una demostración de fuerza cerca a Marte, atrayendo al enemigo. Los Celari creyeron haber atrapado a los humanos al descubierto. No lo sabían. La libertad. Un rugido los acompañó. La trampa se revirtió. Misiles volaron desde 2 direcciones. Las naves enemigas se apresuraron a reposicionar. El susurro nocturno lanzó una nube de drones señuelo, cegando los sensores. Iron Dale disparó su cañón gemelo directamente al núcleo de un crucero. La explosión iluminó el cielo. Falcon Crest atravesó, otro con una maniobra de embestida de ráfaga de impulso. Entonces, el rugido de las libertades se reveló. Avanzando entre los escombros y la confusión, abrió fuego a quemarropa, alcance. El capitán Brooks se mantuvo firme, mientras el puente se sacudía con cada impacto. Concéntrese en su nave, de mando, ordenó. Caen, el resto correrá. Los Celari, el buque insignia, Shard of Silence, era elegante y plateado, con forma de lanza rota, pero no estaba preparado para la furia de un acorazado humano en pleno modo de ataque. Con cada descarga sus escudos se agrietaban, con cada impacto, su casco chirriaba. Entonces, el golpe final llegó. Ava guió el cañón principal de la nave y disparó un objetivo concentrado. Irrumpió a través de la masa central. El fragmento de silencio se partió en 2. El resto las naves enemigas comenzaron a retirarse como antes, pero esta vez los humanos los persiguieron. El rugido de la libertad y el Falcon Crest los persiguieron más allá de la órbita de Saturno. No lo hicieron. Destruirlos a todos, pero enviaron un mensaje. La Tierra no era un mundo débil. La Tierra no sería tomada. Y de eso, a partir del día siguiente, todos los capitanes Celari conocían el nombre del capitán Daniel Brooks y lo temían. Los cielos sobre la Tierra había cambiado. Donde antes había satélites y estaciones científicas pacíficas, ahora había redes de defensa, astilleros y rutas de patrulla iluminadas por la guerra. La batalla cerca de Saturno había sacudido la mundo.
La noticia se extendió rápidamente. Naves de guerra extraterrestres reales y mortales habían entrado en el sistema solar sistema. Algunos habían sido destruidos, pero no sin costo. La gente de la Tierra observaron y esperaron. Algunos temieron, otros se enojaron, pero la Tierra no se derrumbó. Pánico. En cambio, sucedió algo más. En una mañana de invierno sobre la estación de Nueva Ginebra, todas las naciones de la Tierra, del norte, sur, este y oeste, conectados a través del protocolo de unidad, fue más que un acuerdo, fue una promesa. No más fronteras, no más silencio. La humanidad se alzaría como una sola. En órbita, los ingenieros trabajaban una al lado de la otra. Las tripulaciones de antiguos países rivales ahora llevaban los mismos parches. Nuevos construían flotas a una velocidad récord. Algunas naves se construyeron en las bajas temperaturas de la Tierra, tono órbita. Otros se elevaban desde los muelles celestes de Venus. Incluso la minería de mercurio, las estaciones se habían convertido en fundiciones de barcos. Un barco en particular destacaba, el Independence Flame. Era más grande que todo lo que la Tierra había construido jamás. Su casco estaba recubierto de una gruesa capa de aleación reforzada, con bobinas de blindaje magnético. Sus motores eran de fusión nuclear antigua mezclada con nuevos tecnología de flujo de plasma, y llevaba un núcleo secreto, un reactor prototipo rescatada de los restos alienígenas. El capitán Daniel Brooks era ahora su comandante. Cuando recorrió por primera vez sus pasillos, sintió el zumbido del poder en cada mamparo. Su puente era más ancho, sus sistemas más nítidos. Esta no era una nave destinada a explorar. Esta era una nave destinada para acabar con las guerras. A su lado estaba Ava Ramírez, ascendida a almirante Holtz. Enlace táctico. Ya no estaba junto a Brooks en el puente, pero la conexión se mantuvo fuerte. Ahora coordinaba los planes de ataque en todo el sistema solar. Su base principal era Relé Orbital Ártico, una estación web de comando que flota en el frío silencio sobre el polo norte de la Tierra. En otros lugares, nuevos rostros se unieron a la guerra. El comandante Marcus Flynn, un estratega salvaje sin ningún cariño por reglas, le dieron el cuchillo fantasma de la corbeta furtiva. La nave era rápida, delgada y casi invisible cuando está apagado. Flynn lo llamaba su sombra. Le gustaba pelea donde nadie mira. Atácalos donde creen estar a salvo. Solía decir, entonces no dejes nada más que ecos. Otro nombre que estaba en ascenso rápidamente era el de la almirante Teresa Holt, tranquila, aguda y siempre lista. Equilibrio. Había liderado una fallida misión de paz en Europa años atrás. Ahora lideraba a toda la humanidad, flota orbital. No olvidó el pasado, pero moldeará el futuro. El protocolo de unidad también conectó redes de datos, fábricas y líneas de defensa. La Tierra ya no se movía como si estuviera dispersa. Ahora actuaba como una sola mente. Pero la guerra no se trataba solo de barcos. También se trataba de decisiones. Brooks recibió un mensaje en su celular. Era corto, simple. Coordenadas cerca de Próxima Centauri. Un puesto avanzado no muy lejos, del sistema solar. Celari poseía, ligeramente defendió una oportunidad. La misión recibió un nombre. Operación Tormenta de Polvo. Será el primer ataque real de la Tierra. Ya no hay que esperar, ya no hay que reaccionar. Esta vez, la humanidad atacaría primero y con eso los motores del cuchillo fantasma llegaron. Vida. El comandante Flynn sonrió desde su asiento. El rugido de la libertad se quedaría atrás, para reparaciones. El nuevo buque de guerra Midnight Arrow, elegante y rápido, se uniría a la misión de escolta. Un equipo pequeño, pero rápido y silencioso. Ava Ramírez observaba. Desde la estación, de retransmisión mientras los barcos desaparecían en la oscuridad. Brooke estaba a bordo del Independence Flame, observando su camino en su pantalla. Las estrellas que había delante eran muchas y, por primera vez, la Tierra no solo los miraba, se movía hacia ellos con unidad, con fuego y con propósito.
Las estrellas cerca Próxima Centauri era roja y fría. Ardía a baja altura, proyectando extrañas sombras sobre la superficie rocosa de una pequeña luna llamada Telner 3. Pocos mapas la mostraban. Menos la gente sabía de su existencia. Pero bajo su superficie, los Celari habían construido un puesto de escucha, una torre negra de silencio, oculto bajo kilómetros de piedra. Ese fue su error. El cuchillo fantasma flotó silenciosamente en la oscuridad con los motores en silencio y las luces apagadas. Comandante Marcus. Flynn se sentó en el asiento del capitán, masticando un trozo de fruta seca. Sus botas estaban arriba. Su mente estaba alerta. Todos los sistemas en verde. Mientras el navegante susurraba, Flynn sonrió. Toquemos a su puerta, pero suavemente, la nave se dirigió hacia la luna. Utilizó trucos de onda de gravedad, rozando el campo débil de Próxima para curvarse. Sin señal, sin advertencia, solo impulso y matemáticas. Tras ellos volaba la flecha de medianoche, corriendo, fría y tensa. Sus armas estaban listas pero silenciosas. A bordo, una joven piloto llamada Elise Grant mantuvo las manos firmes sobre los controles. Nunca había luchado contra extraterrestres. ¿Tú nerviosa?, preguntó su copiloto. No, dijo ella suavemente, pero quiero asegurarme de que historia, no ser historia, por encima de ellos. Próxima parpadeó. El ataque comenzó sin hacer ruido. El cuchillo fantasma lanzó sus vainas de púas, herramientas de penetración con forma de aguja que se hundieron profundamente. Roca. Excavaron la corteza lunar hasta llegar a la base de la torre. Luego se abrieron y liberaron los quemadores de código. El sistema Celari parpadeó y luego se apagó. Dentro del torre, las alarmas no sonaron. Las luces parpadearon, las puertas se abrieron solas. Por primera vez en su largo silencio, la torre negra estaba ciega. Flynn se quedó de pie. Se levantó, se puso el abrigo. Era hora de saludar. Él y su equipo se lanzaron en descenso. Cápsulas. Ardieron a través del cielo, calientes y rápidos. En el momento en que impactaron el tierra, corrieron, armas listas, sin gritos, sin órdenes, solo acción. Los guardias Celari reaccionaron demasiado tarde. La mayoría no esperaba que viniera nadie de abajo. El equipo de Flynn se movió como un rayo, tomando una habitación tras otra. Llegó Elise, minutos después, guiando un pequeño tanque no tripulado por el pasillo. Su cañón de pulsos ladró, una vez, despejando un pasillo. Flynn llegó a la sala principal. El camarero era una columna de luz y cristal negro. «Selladlo todo», dijo, «y luego voladlo». Tardaron 4 minutos. No esperaron a ver el fuego. Ya estaban en el aire antes de que la explosión alcanzara la superficie. Desde la órbita, la torre era una flor de color rojo medianoche. Una flecha giró bruscamente y saltó. FTL. El cuchillo fantasma siguió. La operación estaba hecha. De vuelta en el Ártico. Relé orbital. La almirante Teresa Halt observó el flujo de datos. Ava Ramírez estaba a su lado. La información era abundante. Rutas de la flota, bitácoras de barco, cadenas de combustible. Suficiente para entender cómo se movía el Celari. Eso estuvo limpio, dijo Holty fuerte. Ava asintió. Lo sentirán. A lo lejos, a bordo de la llama de la Independencia, el I-200. Capitán Brooks leyó el informe en silencio. Dejó la tableta y miró por la ventana. Las estrellas ya no parecían distantes. Ahora eran objetivos. La operación Tormenta de Polvo lo cambió todo. No fue solo un golpe. Era un mensaje. La Tierra ya no esperaba. Se había adentrado en las sombras de la guerra y había aprendido a atacar. Atrás. El cielo sobre Marte se volvió rojo por todas las razones equivocadas. Una vez que la colonia, de nuevo amanecer era el sueño de la paz.
Las cúpulas de cristal brillaban bajo la tenue atmósfera. Los niños flotaban a través de pasillos escolares en baja gravedad. Los científicos excavaron profundamente en busca de respuestas a viejas preguntas. Entonces llegó el fuego sin previo aviso. Los Celari enviaron una flota de represalia. No disparos de advertencia, sin exigencias, solo furia. Los rayos de plasma impactaron las cúpulas. El suelo se agrietó. El cielo se derrumbó en menos de 20 minutos. El nuevo amanecer fue ceniza. El mensaje fue claro. Si dañas al dominio, el dominio te dañará aún más en la Tierra. La noticia cayó como una tormenta. Las transmisiones quedaron en silencio. Las multitudes permanecieron de pie, congelados. Familias lloraban en todos los idiomas. En órbita. La almirante Teresa Holse quedó quieta mientras la pantalla se oscurecía. Querían asustarnos, dijo. Calcularon mal. Al día siguiente la Tierra respondió. Los astilleros cobraron vida. Buques de guerra que estaban una vez que los planos se convirtieron en acero. 2 nuevos buques se botaron temprano. El Midnight la flecha regresó, pero no sola. Del dique seco de Venus surgió la lanza de la Valquiria. Era larga y estrecha, construido para la velocidad y el fuego. Sus armas eran menos numerosas, pero más rápidas. Su tripulación era joven, furiosa y silenciosa. No llevaba emblemas ni banderas, solo una línea grabada cerca de sus propulsores para el nuevo amanecer, y junto a ella, elevándose lentamente desde la oscuridad de la sombra de la Tierra, llegó la llama de la independencia. Brooke estaba al timón. Sus ojos estaban cansados, pero su voz era tranquila. Esto ya no se trata solo de nosotros, dijo. Le dijo a su tripulación. Esto se trata de todas las voces que han intentado silenciar, y vamos a obligarlos a escuchar. Abajo en Europa, aviones congelados se movían bajo botas de metal. Soldados entrenaban a baja altitud, gravedad. Los suministros se lanzaban en cajas del tamaño de camiones. Bases temporales se convirtieron en fortalezas. La luna helada se estaba convirtiendo en un escudo. En el corazón de la base, Europa se encontraba Ava Ramírez. Caminaba entre búnkeres y torretas, nunca quieta. Escuchó a los jóvenes oficiales, inspeccionó el almacenamiento criogénico y estudió simulaciones de invasión. No habló de Marte. No le hacía falta. Los soldados lo sabían por encima de ellos. Los exploradores Salari comenzaron a aparecer en la órbita de Europa. Ellos no se acercó. Todavía no. Estaban esperando. Así que la Tierra se movió primero. Una flota de asalto liderada por la lanza Valkyrie atacó un antiguo relevo avanzado del dominio. Cerca de la cuadrícula Epsilon 9. No pretendían retenerla. Su objetivo era romperla. Romperla. Su señal. Quebrantar su coraje. Quebrantar su memoria. El ataque duró 17 minutos. El relé era vapor. La red del dominio se tambaleaba. Su respuesta se retrasó. Su cadena de mando, fracturado, era el comienzo de una nueva etapa. Se acabaron los escondites. Se acabaron las reacciones. La Tierra ahora escribía la guerra en sus propios términos. Desde la destrozada colonia de Nueva El, Amanecer había despertado algo más nítido, algo que ya no podía ignorarse. El fuego de la humanidad había sobrevivido. El frío. Y ahora volvía a quemarme. El silencio entre batallas no era paz. Era la respiración profunda antes de próximo ataque a la Tierra y sus colonias. Ese aliento estaba lleno de metal e invención. Ingenieros ya no dormían. Los científicos ya no teorizaban. Construían a partir de los escombros .de naves Sillari capturadas. Las mentes más brillantes de la Tierra trabajaron día y noche. Desarmaron bobinas de plasma, motores de núcleo estelar, diseccionados y hilos lógicos alienígenas mapeados con las manos desnudas. Aprendieron rápido y luego crearon algo nuevo. Se llamaba Thunderhaw. Fue la primera nave de guerra híbrida de la Tierra. Mitad acero humano, mitad alienígena robado. Genio. Volaba más rápido, golpeaba más fuerte
y se movía como ningún otro avión de la flota. Su casco relucía con deflectores, cinéticos. Su núcleo era un reactor de impulsos construido a partir de 3 sistemas fallidos, que de alguna manera funcionaron juntos. Se la entregaron a la capitana Laia Grant. Laia no hablaba mucho. Su tripulación la llamaba la tormenta, silenciosa. Su historial era impecable. Su mente estaba preparada para la táctica. No buscaba ser el centro de atención. Buscaba ventaja. La primera misión de Thunderhell fue al borde del paso Kepler. El dominio había enviado una gran fuerza allí para trampa, para naves rebeldes que huyen. Pequeñas especies alienígenas, que antaño sirvieron a los Selari, intentaban escapar. La mayoría no lo lograría hasta que llegara Thunderhaw. El capitán Grant no cargó con armas. Llameante. Se acercó, silenciosa, justo fuera del alcance del sensor. Luego usó un movimiento que nadie esperaba. Apagó el núcleo y dejó que la nave cayera en la gravedad. Deriva, se elevó por el borde magnético de la pared de polvo de Kepler y luego dejó que la cañón de riel a quemarropa. El disparo atravesó una nave capital del dominio, rompió su núcleo impulsor y la envió, girando. 2 naves más se giraron para responder. Grant disparó el pico de gravedad, una nueva arma, diseñada por humanos. Atraía masa hacia adelante y explotaba al soltarla. Una nave se dobló hacia adentro como una lata aplastada. Las naves rebeldes escaparon. Se rumoreaba. La tormenta se propagó más rápido que la luz. Algunos decían que se movía como un fantasma. Otros, juró que aulló por el espacio como una bestia antes de atacar. Nada de eso importaba porque, la verdad era esta: la humanidad había cambiado las reglas del juego. En Europa, Aba Ramírez vio nuevas imágenes. Vio el último disparo del trueno en cámara lenta. Se inclinó. Adelante, con la mirada fija. Simplemente los superamos, susurró. El almirante Alta sintió a través de la pantalla, y están empezando a notarlo en las cámaras de mando Selari. Los informes llegaron más rápido que podrían reprimir. Barcos perdidos, moral debilitada, rutas comerciales fallidas, pequeñas las carreras comienzan a cuestionar la lealtad. Se desató malestar civil en 3 Selari colonias, disturbios y puestos mineros, sabotaje a un transporte de suministros. Algo. Era peligroso reconstruir el Independence. Llama. El capitán Brooks leyó lo último. Alimentar y miró alrededor de su puente. Pensaron que corríamos, rogaríamos o nos romperíamos, él dijo, pero ahora no saben qué pensar. Sus oficiales lo observaron en silencio. Así que démosles más motivos de temor, dijo, aullido de trueno. Regresó al muelle para recargar y afinar. La tripulación descendieron, no como soldados, sino como símbolos. La gente vitoreó, reprodujo la grabación 100 veces y por primera vez en mi vida. La galaxia no veía a la Tierra como la extraña nueva especie en el borde del mapa. Lo vieron como algo más, una fuerza, una tormenta. El cambio de marea había comenzado. La victoria resuena de forma diferente al silencio. Para el dominio Selari, el silencio siempre había significado control. Ahora significaba incertidumbre. En la gran ciudadela de Losén, el núcleo del mundo Sari, las voces, antes frías y unidas, comenzaron a chocar. El consejo interno, cámaras largas, un lugar de perfecto acuerdo, ahora sacudidas por argumentos. Algunos pedían una guerra total, otros susurraban sobre la retirada. Una voz se alzó, por encima de todos ellos, el almirante Cal. Su discurso fue claro, agudo y ardiente. Vergüenza. Te lo advertimos, dijo. Los humanos no actúan como los demás. No son pacientes. No son lentos. Evolucionan demasiado rápido. Se adaptan incluso mientras sangrado. Al consejo no le gustó, pero no pudieron negarlo. Fuera de él, en los mundos centrales, las fracturas se extienden. También en las minas de Arlox. Trabajadores esclavos se negó a levantarse para el turno de la mañana. En las estaciones de recolección de gas cerca Venner Rim,
Los oficiales de Zari fueron atacados en la oscuridad, no por soldados, sino por civiles. El dominio se estaba desmoronando, y en ese espacio entre el miedo y la libertad, la Tierra volvió a moverse. Operación Espectro Hueco. No era una flota, no era un cañón, era un susurro. La humanidad tenía espías ahora. Pequeñas naves sin nombre, agentes sin banderas, puestos de escucha camuflados en restos de asteroides. Observaron, grabaron, y envió verdades para las que nadie estaba preparado. Una verdad se destacaba por encima de las demás. Zari tenía más enemigos de los que admitía. Otras especies, más pequeñas, oprimidas durante mucho tiempo, estaban listas para alzarse, pero ellos estaban asustados. Durante generaciones solo habían conocido el dominio, así que la Tierra envió enviados, no soldados, no generales. Peter Wallace, nacido en un clima seco. Colonia en Marte. Una vez profesor, ahora diplomático con manos que aún temblaban en Geisero. Lena Sharp, criada en las cúpulas submarinas de Europa, una experta en lenguas alienígenas y antiguos mitos. Viajaron en antiguas naves científicas reconstruidas. Con blindaje adicional y placas de sigilo. Sin armas, solo palabras. Ellos se reunieron con los Yolari bajo lunas gemelas. Se sentaron con los Bento bajo el cristal, acantilados. Escucharon las canciones de tristeza del Nurai que nunca había hablado, en voz alta hasta entonces. No te pedimos que luches por nosotros. Peter suspiró. Te lo pedimos. Para luchar por ustedes mismos y saber que no estarán solos, uno a uno. Pequeñas manos extendidas hacia las humanas. En la Tierra, el protocolo de unidad se expandió. Ahora tenía nuevas firmas, no solo de naciones, sino de mundos. En la guerra en la sala del relé orbital ártico, Ava Ramírez revisó el nuevo mapa. Había más luces que nunca. El almirante Holt habló en voz baja. Nos temían. Ahora, quieren seguirnos. Ava asintió. Eso es más peligroso que el miedo. El fantasma el cuchillo se movió de nuevo. Se profundizó mientras controlaba los carriles. Flynn estaba más tranquilo. Hoy en día, más centrado. Sus misiones ya no eran golpes, sino mensajes. Pintó símbolos humanos en las paredes de los centros de suministro enemigos y dejó balizas encendidas. El himno de la Tierra en el espacio enemigo, luego desapareció. El mensaje era claro. No estás solo. No estás a salvo. Estamos en todas partes. La flota del dominio aún existía. Su potencia de fuego aún eclipsaba a la de la Tierra. Pero dentro de los motores, de su cel óxido del imperio, había comenzado a crecer, y la mano que sostenía el látigo estaba empezando a temblar. Comenzó en silencio, no en el silencio de la paz. El silencio antes del último aliento cerca del enano. Star Braxi 7. El cielo brillaba con un violeta intenso. Su pequeño, la luz parpadeante, proyectaba largas sombras sobre los agujeros rotos de batallas olvidadas. Aquí era donde el dominio había elegida para hacer su última resistencia. La llamaron la línea de ceniza. 100 barcos, viejos y nuevos, aún afilados por orgullo y desesperación. Pero la humanidad no vino sola. Vino con aliados, que una vez susurraron con miedo. Ahora cantaban en código, ahora portaban armas. Ahora creían. La flota se reunió, una tormenta en el borde del oscuro. La llama de la independencia lideró la carga. El capitán Brooke estaba en su puente, no con fuego en la mirada, pero con enfoque. Esto termina hoy, dijo. No solo ella guerra, el miedo, el silencio, la regla que decía que solo los poderosos tenían el poder. Derecho a decidir quién habla, quién sobrevive, quién se atreve a alcanzar las estrellas. Thunderhaw fue el siguiente. La capitana Laia Grant activó su pico de gravedad. No dijo nada. Nunca lo hacía antes de una pelea. Detrás de ella, Valkyrie Lance latía. Con energía, flanqueando las naves alienígenas que ahora ondeaban con los colores de la Tierra. Cuchillo, fantasma,
No era visible, pero estaba allí. El comandante Flynn ya había traspasado el perímetro exterior. Estaba en el Celari, buque insignia, el boto negro. Él y su equipo se movían como el viento por pasillos oscuros, explosivos colocados, códigos robados, paredes marcadas con un símbolo silencioso, un humano huella de mano sobre cadenas rotas. Afuera la batalla comenzó. La línea de cenizas se disparó primero. Rayos verdes y violetas atravesaron el espacio. Los escudos humanos destellaron. Algunos se rompió. La línea frontal de la Tierra se tambaleó, pero no cayó. Respondió al fuego. Brooke dijo, no eran solo misiles y láseres. Era estrategia. La lanza Valkyrie se movió agachada, atravesando el vientre del enemigo. El aullido del trueno emergió de una nube de polvo a toda velocidad, disparando su cañón principal. Antes de que el enemigo siquiera lo viera, los aliados de la Tierra presionaron desde los flancos. Entonces, llegaron la señal. Un silencio repentino, del Val Negro. Flynn lo había logrado. La nave insignia explotó desde dentro. La línea de ceniza se quebró. Algunas naves Sillari se dieron la vuelta para huir. Otras se volvieron para luchar con más fuerza, pero ya era demasiado tarde. La llama de la independencia avanzó, atravesando el centro. Brooks miró al frente. No más. Cadenas. Susurró. En cuestión de horas todo había terminado. El cielo de Braxi 7 estaba lleno de acero a la deriva. La guerra había terminado, no con la rendición, sino con el silencio. Un silencio que no nació de miedo, pero de algo más. Las estrellas parpadearon silenciosamente mientras la flota terrestre se reagrupaba. Algunas naves resultaron dañadas. Algunas nunca regresaría. Pero el mensaje era claro. No temían nada hasta que la humanidad apareció. Y ahora nunca lo olvidarían. Las estrellas ya no estaban quietas porque estaban vacías. Estaban silenciosos porque escuchaban.